Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bien, hoy quiero iniciar una serie en cuanto al estudio de las promesas. ¿Qué entendemos usted y yo como una promesa? ¿Qué es una promesa? Muchas personas creen que todas las promesas que están contenidas en la Biblia son para ellos. Y muchos se apropian de todas las promesas como si fueran de ellos. Pero si hacemos una clasificación de las promesas, encontramos que hay promesas que son de carácter universal, hay promesas que son personales, hay promesas condicionales, incondicionales, hay promesas que fueron dadas para la nación de Israel de forma exclusiva y única, y hay también promesas para nosotros, la iglesia. Cuando dos personas se unen en matrimonio, hacen un pacto, un acuerdo, una promesa solemne delante de Dios. Yo prometo amarte, le dice él y también ella, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Una promesa entonces está vinculado a un pacto. El matrimonio es desde luego un pacto solemne y está comprendido por promesas. ¿Qué es una promesa? Pues bien, en el hebreo hay una palabra que es dabar. Se escribe D-A-B-A-R, dabar, y aparece en Primera de Reyes. Busquemos Primera de Reyes, el capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Bien, vamos a leerlo. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Si vemos el contexto de este capítulo 8 de Primera de Reyes, se nos habla de esta dedicación del templo que preparó Salomón, el hombre más sabio, el rey más próspero de todos. Y este fue el reconocimiento de las promesas de Dios, que Dios no puede faltar ninguna de sus promesas. El ser humano puede fallar en sus promesas. Hay promesas incumplidas, evidentemente, y muchas veces faltamos a lo que hemos prometido delante de Dios. Sin embargo, Dios es un Dios de pactos y sus promesas son cumplidas por Él. Bien, en el lenguaje griego encontramos también algunas palabras que son las promesas que presenta la Biblia. Una de ellas es evangelia. Evangelia se escribe E-P-A-N-G-E-L-I-A, evangelia. Este vocablo aparece en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, en el versículo 12. Capítulo 2 de Efesios, en el versículo 12 leemos: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando el apóstol Pablo, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Nótese bien el enlace paulino, los pactos de la promesa. Una promesa está entonces asociado a un pacto o a un acuerdo de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, esta palabra evangelia entonces aparece ahí, promesa. También aparece en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, en el versículo 14, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto,
la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Otra vez tenemos la asociación, el enlace entre lo que es las promesas que forman parte de un pacto. Bien, también podemos leer el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 33. Hechos 2:33. Leemos ahí: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El apóstol Pedro, en su primer gran discurso milético, pronunciado en el memorable día de Pentecostés, habló de esta promesa, de esta impartición del Espíritu Santo que unos 120 discípulos recibieron en el día del Pentecostés. Y la evidencia fue el hablar en lenguas, idiomas, dialectos extranjeros. También podemos leer en el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 14. Bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es esta promesa del Espíritu? La vida eterna, la salvación a través de la fe en Cristo. Bien, hay otra palabra en el griego que es proevangelo. Proevangelo, se escribe tal como se pronuncia. Quiere decir prometer antes, y aparece en 2 de Corintios. Pro significa antes, ¿sí? 2 de Corintios capítulo 9, busquemos 2 de Corintios, el capítulo 9, en el versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Está hablando Pablo de la ofrenda, del hecho de dar con un corazón dadivoso. Bien, y la otra palabra en el griego es homologeo. Se escribe J-O-M-O-L-O-G-E-O. Homologeo, que significa asentir, confesar, hacer una declaración prometedora. Una declaración prometedora. Una promesa es dar una palabra, un compromiso, una declaración. Este podría ser la definición de lo que es una promesa. Y aparece esta palabra en Mateo capítulo 14, versículo 7, y en Lucas 22, 6. El tiempo se nos ha acabado. Vamos a seguir en la lección número 2 con este tema de las promesas de Dios. No se olvide de poderse suscribir al canal de YouTube Aula Bíblica del profesor Fran Mendoza, quien le habla, y esperamos también sus comentarios y pueda también usted recomendar el canal de YouTube a muchas vidas. Bendiciones.